Un amor para recordar. Cuando la vida está a punto de arrebatarte lo que más te importa, empiezas a valorarla. Coloqué su taza de chocolate caliente sobre la mesa. Mis ojos se posaron sobre ella. No podía dejar de observarla. Volví a tenerla a mi lado. Su mirada, aún perdida, se posó sobre la mía. No recuerda que un día me amó, pensé para mis adentros. Pero lleno de un optimismo que había vuelto a sentarse en mi interior, me dije, si una vez conseguí conquistar su corazón, ¿por qué no podría volver a hacerlo? Me senté frente a ella. Le di un pequeño sorbo al humeante chocolate recién hecho. Su olor y sabor me transportaban a través del tiempo, siempre al mismo momento, el día en que todo mi mundo se esfumó por completo para dar paso al suyo. ¿Quieres que te cuente una historia?, le pregunté. Sus inocentes ojos se posaron en mí, expectantes. Es como una niña, pensé. Mientras cogía su taza con una mano y con la otra acariciaba a Vida, nuestra atolondrada perra, afirmó animosa con su cabeza. Suspiré. ¿Me siento preparado? Dudé por un momento de lo que iba a hacer. Pero no era un relato doloroso o triste, sino que fue la historia que cambió por completo mi vida, sin duda, y aunque pueda parecer extraño, a mejor. Todo empezó un día otoñal. La lluvia caía con fuerza, uniendo visiblemente el cielo y la tierra. Bajo aquel maravilloso regalo de Dios, un hombre se encontraba en el interior de su modesta casa, situada en un remoto pueblo, lamentándose y maldiciendo aquella agua que llegaba meses tarde. La gran sequía, que el pasado verano embistió a todo el país, le había dejado sin poder recolectar ninguna uva. Su viñedo era su única fuente económica, y se había marchitado, como los débiles tallos de la barroja, bajo la masiva presencia de los temibles caracoles. El hombre, atrapado en un cuerpo inerte, se había convertido en mero espectador de su propia vida, dejando que el paso del tiempo escribiese sus días, sin esperar nada de ella. Se satisfacía tan solo con verla pasar, sumido en un continuo letargo. Su hermosa mujer, que lo amaba con locura, al ver cómo su marido se rendía ante la vida, asió las riendas que éste había soltado, las sostuvo para no perderlo y fue en busca de una solución. Y gracias a la ayuda que le brindaron unos vecinos del pueblo, conocedores de la gran tragedia que había cometido al honrado matrimonio, dejó de lado su tranquila vida en los viñedos para irse cada día a realizar los duros trabajos que nadie quería hacer. De esta manera, ellos se ahorraban recurrir a mano de obra especializada, mucho más cara, y a cambio les ayudaban económicamente. Su sentimiento de desasosiego era tan grande que cuando su mujer empezó a trabajar no llegó a percatarse de su ausencia. Todo lo que se hallaba a su alrededor le era inadvertido, incluido ella. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando cómo esas últimas palabras que acababa de decir me atravesaban como cuchillos el corazón. Mi mirada empezaba a tener ciertos problemas para enfocar con claridad ese dulce rostro que esperaba ansioso mi voz. Me rendía ante la insistencia de sus suplicantes ojos y continué con la historia. El tormento que se había instalado en el interior del hombre le impedía ver más allá de su propia desgracia, y sin darse cuenta, estaba dejando morir una relación que durante años los había colmado de amor. Pero a pesar de la complicada situación que estaban atravesando, ella cada mañana le preparaba como recuerdo de lo que un día vivieron una taza de chocolate caliente, como gesto del inmenso amor que sentía por él, y junto a su taza, una nota. Te amo, mi vida, todo saldrá bien, sonríe. Cada mañana al levantarse y leerla se sentía avergonzado. ¿Sonreír? No tenemos dinero, no podemos mantener la casa, las viñas, no tengo nada que ofrecerte. ¿Por qué sigues conmigo?, pensaba mientras miraba su abandonado cuerpo. Se encontraba sentado en un sofá destartalado, regalo de bodas que Vida, como buena cachorra, destripó. Su pijama a cuadros azules y blancos había perdido el suave tacto de algodón, y esperaba ese momento en que toda prenda deja de hacer esa función para la que fue ideada y se convierte en mero trapo para limpiar. Le sobraban 3 tallas, y aunque su mujer ya se lo había encogido de la cintura en un par de ocasiones, pronto tendría que volver a zurcirlo. Antes de que toda su vida se hundiese, era un hombre de constitución fornida, sano y lleno de vitalidad, pero las desdichas de la vida todo lo consumen, incluido el físico. Su rostro, limpio de vello, con el tiempo pasó a ser una selva de pelos desmarañados.
Pero lo peor, sin duda, no era su aspecto, sino su mente, que lo atacaba a cada instante con pensamientos dañinos, paseando a sus anchas por su interior. No conseguirás hacerla feliz, déjala marchar, no volverás a ser lo que eras, no te volverá a mirar como lo hacía antes. Incapaz de dejar marchar por completo a su mujer, la observaba, imponente como un pez atrapado en el interior de su propia pecera, llegar de su jornada laboral, exhausta pero animada. Su aparición era como si de repente entrase un soplo de aire fresco en una habitación permanentemente cerrada. Y una vez había dejado su abrigo y su bolso mal colocado sobre la mesa, se dirigía hacia él y le brindaba un delicado beso en la frente y una serena mirada, transmitiéndole ese ápice de tranquilidad que lo mantenía con vida. El calor, que había ascendido por mi garganta hasta las fosas nasales, dificultaba mi narración, hasta que decidí dejar marchar parte de ese dolor en forma de una única lágrima, que resbaló solitaria por mi mejilla, sin que ella se percatara, y algo más aliviado, proseguí. Tras saludar a su emocionada perra, que saltaba y ladraba de alegría al verla, se dirigía a la ducha. Al terminar lo que debía de ser el único momento del día dedicado exclusivamente para ella, le contaba las hazañas de su día, sin duda mucho más entretenidas que las de él, mientras preparaba la cena con la dulzura que predominaba en su interior. Cenaban frente al televisor, ya que él nunca tenía de qué hablar y prefería entretener a sus autodestructivos pensamientos con absurdas y envolventes imágenes. Huir de su peor enemigo era más sencillo que derrotarlo, pues para ello debía acumular valor suficiente para enfrentarse a sí mismo, y eso, por muy valiente que sea una persona, a veces puede ser aterrador. Un día como otro cualquiera, el abatido marido se levantó a la misma hora de siempre y se asomó a la ventana, seducido por el rumor producido por la lluvia al chocar contra el tejado. Fuera, la luz y la vida brillaban por su ausencia, una visión que paradójicamente le recordaba la oscuridad que se había apoderado desde hacía meses de su interior. Cogió desganado su taza de chocolate, leyó la nota que, con una delicada caligrafía, su mujer le había dedicado. «Te quiero, no lo olvides». Ese día su significado era distinto, pero su amor y su dulzura seguían tras él. Una tímida sonrisa se dibujó en su firme rostro. Se sentó en el sofá a esperar que ese infierno que llevaba meses apresándolo lo liberase. El teléfono sonó. «¿Quién será?», pensó con una mezcla de enfado y preocupación. Nadie solía llamar nunca, pues con el tiempo había perdido todas sus amistades, y la única persona que aún permanecía a su lado se encontraba trabajando. Vida, que se hallaba tumbada en un estado de calma que ni el mismísimo Buda alcanzaría, se sobresaltó. Al parecer, ella tampoco estaba acostumbrada a aquel extraño sonido que les reportaba señales del mundo exterior. Cogió el teléfono y lo colocó sobre su oído, sin mediar más palabras que un simple monosílabo. «¿Sí?». Escuchó con la mirada perdida lo que la persona que había tras la línea le estaba contando. Cuando la información pasó de su oído a sus neuronas, sus manos empezaron a temblar. Dejó caer el teléfono al suelo. Se quedó unos segundos petrificado. Su mente aletargada se había paralizado y no enviaba señal alguna al resto de su cuerpo. Cuando recuperó parte de su movimiento, se puso un chándal viejo que encontró en un cajón. Llevaba meses sin ponerse ropa de calle. Ni siquiera se molestaba en sacar a Vida, ya que no se atrevía a salir y percibir cómo el aire alimentaba su odioso ser y le hacía sentir vivo. Por eso se limitaba a malvivir entre penurias, con la esperanza de que un día, por arte de magia, todo cambiase. Sin duda, ese parecía el momento, aunque algo distinto a lo que él esperaba. Consciente de que durante una época de su vida gozó del amparo de un ser superior, el dolor que tras la llamada hizo arder su pecho le confirmó lo que él ya presentía. Él lo había abandonado. «Quizás solo me estaba enviando lo que merezco», se decía a sí mismo, tratando de encontrar un sentido a todo lo que le acontecía. Su perrita se llamaba... ¿cómo? Miró a su lado, justo hacia donde se hallaba tumbada Vida, disfrutando del esperado regreso de su mamá humana. Asentí. Noté un brillo especial en su mirada. ¿Está empezando a recordar o son imaginaciones mías?, pensé. Pero decidí proseguir con mi narración. Media hora después de aquella llamada, el marido llegó a la zona de urgencias del hospital central. Aparcó su abandonado vehículo y entró por una puerta corredera que chirriaba al abrirse y cerrarse.
Frente a él se encontraba la recepcionista. Se acercó corriendo sin cerciorarse si antes de él había alguien esperando. No veía nada, no atendía a nada. Tan solo un pensamiento y una imagen perturbaban su mente. Ella. Lo siento, su mujer está en la UCI. Ahora mismo no puede visitarla, dijo la recepcionista, después de unos largos 5 minutos de buscar en su lista de pacientes. El turno de visitas en la unidad de cuidados intensivos ya ha finalizado. Esta tarde a partir de las 5 se volverá a abrir. Entonces podrá verla. ¿Unidad de cuidados intensivos? Se estaba empezando a encolerizar ante aquella negación cuando un doctor que había escuchado la conversación se aproximó y le dijo que él había atendido a su mujer. El médico, un hombre de unos 30 años, fue franco con él. Su mujer se encuentra en un estado muy crítico. Ha sufrido un grave accidente de tráfico y su cerebro está muy afectado. Dejó unos segundos para que el hombre asimilara esa información y prosiguió. Se encuentra en un profundo coma del que es muy posible nunca despierte. Acto seguido, incumpliendo la normativa de visitas, le acompañó a una pequeña sala muy iluminada, debido a las luces artificiales que la regentaban. En el centro, una cama presidía la habitación. Las máquinas gobernaban aquella escueta estancia. Allí estaba, inmóvil y más apagada que nunca. No recordaba haber visto nunca así a su mujer, tan falta de vida como en aquel momento. Siempre había sido una luchadora nata. Jamás, nada ni nadie había conseguido apagar la llama que ardía con intensidad en su interior, hasta ese día. Tras los tubos, la maquinaria, la máscara de oxígeno y, por último, la capa moratada que cubría su rostro, se encontraba ella, o mejor dicho, lo que el olvido había dejado de ella, pues lo que un día fue se había marchado con él. Estamos hechos de recuerdos, y cuanto estos se pierden entre la turbia niebla de la mente, todo lo que fuimos desaparece con ellos. Su marido, nada más verla, lo supo. Aquella ya no era su mujer. La chispa de esperanza que hasta el momento se había mantenido vacilante se extinguió. Jamás volvería a ser esa tierna esposa que convivió durante 20 años con él. Nada volvería a ser como antes. Ya no habría nadie sujetando las riendas de su vida, ni nadie que le proporcionara ese ápice de tranquilidad para subsistir. Sentía como si la máscara que le proporcionaba el oxígeno para vivir se hubiese desprendido de él, dejando a sus pulmones sin aliento y a su corazón sin un motivo para latir. Llevaba un rato observando mi taza, incapaz de alzar la vista y encontrarme con sus ojos, esos que un día me miraban con deseo y que ahora tan solo desprenden destellos de desconfianza. Era consciente de su sufrimiento, pero me costaba aceptar la situación, no por mí, pues me lo merecía, sino por ella. Mi ruin comportamiento durante meses se convirtió en los platos rotos y ella en quien pagó mi estropicio. Una serie de pensamientos negativos volvían a bombardear mi mente. Debía frenarlos, pues sabía que eran dañinos y ni ella ni yo los necesitábamos, así que decidí continuar con mi narración. Las siguientes 4 semanas vivió como aquel que dice en el hospital, recorriendo, siempre que los médicos le impedían estar junto a ella, los pasillos de aquella desangelada clínica. Para escapar de sus propios pensamientos, se dedicaba a observar a la gente e imaginar sus posibles vidas.